Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí contaremos historias de cirujanos, pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Estoy aquí con el doctor Jorge Romero, cirujano plástico. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García, cirujano general. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Benito, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de Los Hijos del Bisturí. Una vez más, otra semana que estamos ya realizando estos videos. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, un poco cansado porque andamos con mucho trabajo, pero estamos aquí para traerles a todos ustedes muchos casos muy interesantes. Platícame, Jorge, ¿qué hay de nuevo en la cirugía plástica? Hay muchas cosas de nuevo. Lo primero que quiero mencionar es que hoy traje mi vaso que me hizo favor de mandarme una paciente mía, Lore, que muy pronto espero que les podamos dejar ahí el Instagram. Ella los hace. Entonces, para que a quien le gusta este tipo de vasos pueda adquirir el suyo. Yo tengo el mío con mi logo y pues aquí tengo mis bebidas. Excelente, muy bien, muy bien. Y muy bien, Benito. El día de hoy, quiero cambiar un poquito la dinámica. Hoy te quiero contar una historia. Storytelling. ¿Qué te parece? Este podcast, una de las cosas que siempre decimos que vamos a contar las historias de cirujanos y pacientes. Hoy toca el turno a decir o a contar, a platicar la historia de una de mis pacientes. El día de hoy te voy a contar la historia de Guadalupe. Guadalupe, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Muy bien, pues adelante. Lupita es una persona que hoy en día tiene 50 años. Lupita viene de una familia de clase media. Lupita siempre fue una estudiante. Le fue muy bien en la primaria, le fue bien en la secundaria, pero justamente en la secundaria comenzó a tener un problema, como muchas otras mujeres tienen, que es que de repente comenzó a destacarse por sobre sus compañeritas de la generación, porque tenía las mejores calificaciones. Aparte, ella tenía un crecimiento excesivo de sus senos, un crecimiento excesivo de su busto. Es una niña fue una niña como las que hay en todas las escuelas, en todas las generaciones. Y ella, pues de repente, cuando sus compañeritas a lo mejor usaban un corpiño, ella ya tenía que usar un brasier, copa B, luego copa C. Y después de sus 18 años llegó hasta la copa D. Entonces, eso puede ser deseado para muchas mujeres. Y así como hay una de las cirugías más frecuentes en la cirugía plástica, que es la mamoplastia de aumento, mujeres buscando aumentar su busto. En este caso, Lupita tenía un busto demasiado grande y no sabía qué hacer. Caray. Lupita pasó años y años de su vida, pasó por depresión, ansiedad. Cada vez se sentía menos feliz consigo misma. Esto le ocasionó incluso problemas de bulimia, porque ella pensaba que estaba muy gordita y que a lo mejor adelgazando podría hacer que disminuyera el tamaño de su busto. Sin embargo, no lo consiguió. Entonces, Lupita pasó toda su adolescencia teniendo estas inseguridades y más adelante empezó a presentar otro tipo de problemas, como lo es dolor, como lo es infecciones recurrentes aquí abajo en el pliegue debajo del busto. Y marcas cuando ella usaba su bra, como todos los días, su bra le iba dejando marcas aquí en los hombros. Y esto a la larga también le produjo dolor de espalda. Y Lupita pasó muchos años hasta que por fin logró pues acostumbrarse a esta idea y aceptarse a sí misma, a pesar de que no era completamente feliz. Lupita eventualmente encontró pareja y formó una familia, pero nunca estuvo del todo contenta. Hasta que en algún punto alguien le habló de la cirugía de reducción de busto y acudió a vernos. Entonces, después de que ella vino a vernos, pues nosotros le informamos que se podía operar, que había una solución para su problema
Cuando ella vino tenía 48 años y había vivido toda su vida con un busto que para ella era demasiado grande, que no encontraba el brasier adecuado para ponerse, que siempre tenía que estar usando ropa que la incomodara. No sé si tú has visto un caso o alguien, o te suena, pues, que alguien pudiera presentar unos síntomas parecidos. Pues es que hay muchas personas que viven con esto a diario e inclusive son objeto de burla, de bullying, de chistes, pues inclusive hasta obscenos, ¿no? Que pues realmente pues le van a afectar su calidad de vida y todos conocemos a muchos. Lo que pasa es que estas personas a lo mejor no hablan abiertamente acerca del caso, ¿no? Y o la mayoría de las mujeres pensarían que al tener un busto pues tan grande pues son objeto de deseo o son felices, ¿no? Pero pues solamente pues lo sabe el que lo padece, ¿no? Sí, claro, como cualquier condición. A los ojos de otras personas puede parecer algo deseable, pero en el caso de ella y de muchas otras mujeres que presentan este tipo de condición, que es la hipertrofia mamaria o a veces llamada gigantomastia, pues ella no era completamente feliz, ¿no? Y pasó 48 años de su vida sin realmente entender que ella podía tener una cirugía y con esta cirugía deshacerse de todos esos estigmas, de todos esos problemas, de las infecciones recurrentes, del dolor de espalda, de las marcas del brasier, de la inseguridad al verse todos los días al espejo. Entonces, ella en aquella ocasión vino con nosotros a consulta, le planteamos una cirugía que se llama mamoplastia de reducción o reducción mamaria o reducción de busto, en la cual nosotros pues hacemos una incisión. Sí, desde luego que esta cirugía pues tiene un precio, que son unas cicatrices, pero estas cicatrices están tan bien colocadas que nadie las tiene por qué ver, a menos que la paciente esté completamente desnuda, y además si la cirugía se hizo bien y si la paciente tiene una buena cicatrización, al final terminan siendo prácticamente imperceptibles las cicatrices. Entonces, en el caso de ella, cuando llegó tenía muchas dudas. Lo primero que me preguntó es, ¿me tiene que poner un implante? Y en este caso yo le dije, bueno, hay razones o hay algunas condiciones que nos pueden hacer pensar que habría que colocarte un implante o a algunas pacientes colocarles un implante. Sin embargo, no es lo más común y desde mi punto de vista no es la mejor de las prácticas, puesto que estas mujeres vienen buscando reducir el volumen del seno y vienen buscando mejorar la apariencia. Pues a veces usamos un implante pequeño para mejorar la apariencia, sobre todo a nivel del escote y en el polo superior del seno, pero por lo menos en mi muy particular opinión, no es necesario en todos los casos. En la gran mayoría de los casos yo no lo hago, no pongo un implante a estas mujeres y lo que hago es hacer una incisión que va alrededor de la areola y que va hacia abajo en forma de ancla, llegando hasta el surco inframamario, quitar todo el parénquima mamario que está estorbando, y también en esta cirugía se hace un levantamiento del busto, consiguiendo así una apariencia mucho más bonita y más natural, con un busto muy reducido respecto a lo que la paciente presentaba. ¿Cuánto se puede reducir? Pues muchísimo. Si la paciente es una copa D, podemos llevarla hasta una copa A, si ella así lo desea. Pues es bastante. A final de cuentas, yo considero, vaya, salvo tu mejor opinión, que pues realmente tejido mamario es lo que sobra en este caso, ¿no? Entonces, pues podrás ir quitando y confeccionando la mama al gusto de la paciente y al tamaño, sobre todo, ¿no? Que la paciente desea que le sea funcional y estéticamente que ella lo acepte. Sí, y la parte, justamente lo que mencionabas de que ella lo acepte, la parte que más miedo le da a las pacientes es la cicatriz. Pero en nuestra experiencia, una cicatriz, o sea, va a evolucionar de manera favorable en más del 90% de los casos. Entonces, la gran mayoría de los pacientes no van a tener complicaciones significativas en su cicatriz y van a tener una cicatriz casi imperceptible. Y por ejemplo, hablando ya de este tema,
si Lupita se hubiese enterado o hubiera sabido de esta cirugía antes, ¿a partir de qué edad es recomendable realizar una reducción de mamaria, vaya, de los senos? Me encanta que me preguntes esto, porque yo he realizado esta cirugía en pacientes incluso de 17 años, pacientes muy, muy jóvenes, pero obviamente con un tema que les está afectando en su autoestima, que les está afectando en su vida personal y que no las deja realmente ser felices. Entonces, siempre y cuando se cuente con la autorización de los padres y se informe adecuadamente a la paciente, esto es perfectamente reconocido como una patología. Incluso muchos seguros de gastos médicos lo van a cubrir. El seguro social inclusive lo puede cubrir. Y estas pacientes pueden acceder a una cirugía por múltiples vías y operarse desde muy jóvenes y cambiar su vida y seguir adelante, quitando de encima esto que tanta molestia les ha producido y tantas inseguridades les ha producido a lo largo de lo que llevan de vida. Y es que es un tema muy interesante porque no solamente abarca la cuestión estética ni la cuestión de la confianza, de la autoestima, sino que la depresión en México es un problema serio, es un problema del cual no se habla abiertamente por los estigmas que conlleva. Y cuánta gente no hay que sufre o padece depresión en todo México, e inclusive vemos una alza en los casos de suicidios o de conductas autodestructivas por diferentes cosas, ¿no?, que pueden llevar a la depresión, y esta es una causa muy importante, ¿no? Sí, claro, y además es una causa que podemos corregir. O sea, el problema lo podemos quitar del camino. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Bueno, hay varias causas. Primero, hay una variedad que es idiopática, que realmente no sabemos por qué es que se ocasionó. La gran mayoría de los casos es por estímulo de los estrógenos, es decir, las mujeres producen estrógenos y estos estrógenos estimulan ahí a las células de la glándula mamaria y entonces estas se multiplican. Y entonces pues crece el seno bastante. Esto puede suceder durante la adolescencia, pero otro punto en el que puede suceder es durante el embarazo. Las mujeres también pueden salir de un embarazo con un busto tremendamente aumentado de tamaño que muchas veces ya no va a regresar a su tamaño previo. Y ahí también nosotros podemos hacer algo para corregir este problema. Y bueno, también se ve asociada a ciertas condiciones como a la obesidad o al uso de algunos medicamentos, ¿no?, que pueden producir que se aumente el busto de esta manera. Oye, y ahora que mencionas esto del embarazo, por ejemplo, una paciente... ¿qué es lo ideal? ¿El que se opere antes de tener sus hijos, después de sus embarazos, ya que esté satisfecha su paridad, vaya, que ya no desee tener más hijos? ¿Es una paciente que se opera de una reducción de mama, por ejemplo, va a tener algún problema para la lactancia? Explícanos. Es muy importante todo esto que estás mencionando y es una parte que yo lo comento con ellas todas las veces. Para mí no es un impedimento el hecho de que, o sea, el que te operes no es un impedimento para la lactancia. Lo que sí tienen que saber es que hasta en 30% de los casos la producción de leche se puede ver alterada o modificada. Tal vez pueda disminuir un poco, tal vez en ese 30% de los casos no van a tener la mejor de las lactancias, vaya, pero hoy en día hay muchas maneras de suplementar a los bebés y creo que realmente no justifica. El hecho de que la paciente se quiera embarazar, quiera tener hijos, no justifica no hacerse la cirugía, porque realmente la cirugía no le va a quitar la posibilidad de tener hijos. Como dije, hasta en 30% de las pacientes, pues a lo mejor la lactancia se puede ver un poco alterada, pero la gran mayoría de ellas no va a tener ni siquiera problemas para lactar. Entonces, como mencionaba hace rato, se puede hacer desde la adolescencia, desde que tenga a lo mejor 17, 18 años, 19, 20, no sé. Mientras más pronto, mejor, porque la paciente puede seguir adelante con su vida. Oye, Jorge, y platícanos, por ejemplo, una paciente que se está enterando de esto y que dice, oye, yo no sabía acerca de esta cirugía, yo no sabía que esto se podía hacer. Platícanos, llega a tu consultorio, ¿qué es lo que le aconsejas o qué es lo que hay que hacer una vez que ya la paciente está contigo? Lo primero es
determinar a grandes rasgos el volumen mamario que tiene, ver bueno, nosotros hacemos una historia clínica, le preguntamos si tiene dolor, si tiene molestias. Obviamente tenemos que saber qué fue lo que orilló a la paciente a acudir a consulta, porque eso es lo que tenemos que resolver. A lo mejor si a ella lo orilló a ir a consulta que no le gusta cómo se ve, pues tengo que poner énfasis en que se vea muy bien después de la cirugía para poder darle una solución. Si ella el problema que tiene es que el peso le molesta mucho, entonces yo tengo que pensar que tengo que disminuir bastante el peso de ese busto para que no tenga un problema de dolor, etcétera, ¿no? Lo que te puedo decir que le sucedió a Lupita y le sucede a más de la mitad de las pacientes que llegan a la consulta y piden una reducción mamaria, después de la cirugía, 15 días después de la cirugía, las pacientes llegan al consultorio y lloran. ¿Por qué lloran? Porque no pueden creer que hayan pasado tanto tiempo sin haberse operado. Wow. Y tenían mucho miedo de someterse a la cirugía y la cirugía no fue tan mala como ellas habían pensado, ¿no? La recuperación es bastante noble. La anestesia no tiene que ser general, forzosamente. De hecho, nosotros casi todas las hacemos con anestesia regional. La recuperación, como te decía, es relativamente rápida. Podemos egresar a la paciente, es decir, darla de alta el mismo día, aunque yo sí prefiero dejarlas una noche hospitalizada para vigilarlas, pero se reincorporan a sus actividades bastante rápido. A los 15 días están trabajando, como la gran mayoría de mis pacientes, y además las posibilidades de complicaciones son bastante bajas. Ojo, sí las hay, pero son bastante bajas. La complicación, digamos que puede suceder en un 10% de las pacientes, además de alteraciones en la lactancia, que esas, como dije, 30%. En un 10% de las pacientes puede haber, cuando hacemos una cicatriz en forma de T invertida, puede abrirse tantito la herida, cerca de 1 centímetro, que es lo más común, y eso no representa un problema realmente a la hora del postoperatorio, porque lo podemos resolver con relativa facilidad. Y además, esta cirugía incluye, como te dije, el levantar el busto, porque son bustos que están muy grandes y que ya están caídos. Muchas veces su pezón mira para el suelo. Y en estos casos, pues lo que hacemos es que lo levantamos. Además de que reducimos el volumen, volvemos a colocar el pezón en el sitio donde corresponde. Y entonces, como si no hubiera pasado nada. Como carro recién rectificado, ¿no? Luces altas. Excelente. Oye, muy bien, mano. Oye, una pregunta que muchas mujeres se han de estar haciendo en este momento. ¿Qué pasa con la paciente después de la cirugía? En el aspecto de la intimidad con su pareja. ¿En qué tiempo puede volver a tener intimidad con su pareja? ¿Qué peligro puede tener? Vaya. En el caso de nosotros, en cuanto a la cirugía, ya no presente ningún dato ni riesgo de complicaciones, por lo menos, digamos, inmediatas o tempranas, mejor dicho, la paciente puede volver a tener su intimidad de manera prácticamente normal. Lo que yo les digo es, cuando yo vea la herida cerrada completamente y cicatrizada, que la cicatrización sabemos que dura bastante, pero por lo menos cuando las primeras fases de la cicatrización hayan transcurrido, la paciente puede volver a tener su intimidad sin ningún problema. Entonces, eso es algo que les preocupa mucho a ellas. ¿Cuánto tiempo normalmente se toma esto? Bueno, de 3 semanas a 5 semanas. Y para hacer actividad física, por ejemplo, pacientes para hacer ejercicio, una actividad física, de entrenamiento. Siempre cuando hago cirugía de mama, yo busco que las pacientes pasen 5 semanas con su prenda de compresión postquirúrgica, un brasier especial. Y una vez transcurridas estas 5 semanas pueden empezar de forma gradual el ejercicio. Para levantar pesas como tal, siempre les pido 2 meses, pero el ejercicio cardiovascular a partir de entre la semana 5 y 6 lo pueden reanudar sin problemas. Ay, qué interesante. Oye, platícanos entonces un poquito más de estos aspectos. ¿Qué pasa con Lupita el día de hoy? Bueno, Lupita el día de hoy está muy feliz. Me la he encontrado un par de veces en la calle, muy contenta. Nos ha mandado muchas pacientes. Se quiere hacer más cosas, se quiere arreglar algunas otras partecitas de su cuerpo, pero pues en general es una paciente que está feliz y que no puede creer cuánto tiempo dejó pasar antes de hacerse la cirugía. Y básicamente eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy.
Oye, y siempre están estos casos que salen de lo habitual, pero siempre se presentan. Por ejemplo, ¿has tenido algún caso de alguna paciente que se hizo reducción mamaria y después llegue contigo y diga, oiga, doc, ¿sabe qué? Es que creo que sí se le pasó la mano, creo que sí me quitó mucho, me quiero aumentar un poquito? No pacientes que haya operado yo, pero ya me ha tocado pacientes que se hicieron una reducción muchos años atrás y de repente llegan y me dicen, oye, quiero un implante. No pasa nada, te ponemos un implante. ¿Se puede poner? Sí, sí se puede. Te ponemos un implante con mucho cuidado y con ciertas consideraciones, pero sí se puede realizar y la verdad es que quedan espectaculares también. Wow. ¿Qué tan frecuente es esta cirugía? La mamoplastia de reducción no es ni de cerca tan frecuente como la mamoplastia de aumento. A lo mejor en pacientes que no tengan, porque sí es frecuente en aquellas pacientes que ya se aumentaron y años después se quieren reducir. Ahí sí. Pero pacientes de manera, como decimos nosotros, primaria, pues no está ni siquiera en el top 5 de cirugías que realizamos. Sin embargo, es una cirugía muy gratificante que nos encanta hacer, que la tomamos con muchísima pasión y que los resultados y el cambio que le proporciona a la confianza de la paciente es brutal. Entonces, es una cirugía que 100% de mis casos han tenido satisfacción. Vamos, qué interesante. La verdad que vayan con el doctor Jorge Romero, se pueden quitar un gran peso de encima, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y vivir una vida feliz y plena. Oye, hablando de senos, tú nos querías platicar de un tema hoy, ¿no? Fíjate que yo tengo pacientes que igual no son es una enfermedad no tan frecuente, pero para el que la padece es muy molesta. Y hay pacientes que pasan años con esta enfermedad sin recibir tratamiento y sin saber que pueden recibir un tratamiento como le pasaba a Lupita. Y estoy hablando de una enfermedad que se llama enfermedad pilonidal o conocido como quiste pilonidal, absceso pilonidal, seno pilonidal. Se le han dado muchos nombres a este padecimiento y la verdad que es un padecimiento bastante molesto para el paciente. Exactamente, ¿qué es un quiste pilonidal? Un quiste pilonidal, un seno pilonidal, un absceso pilonidal o la enfermedad pilonidal es la presencia de como una cueva, como una cavidad. El nombre lo dice, pilonidal, es como un nido de pelos que se forma en la parte baja de la espalda, donde la espalda pierde su nombre. Ahí en el surco interglúteo, allí se forma como un quiste o una cavidad que se llena de pelos y por lo general cuando da síntomas debuta como un absceso, es decir, se infecta y eso es lo que lleva al paciente a consulta, la infección, el dolor. El dolor, me imagino que se pone rojo, se pone caliente, le da mucha molestia, fiebre. Sí, un absceso realmente pues es una colección de pus, vaya, donde hay un acúmulo de bacterias que están pues comiéndose el tejido, están degradando, están generando gas, están generando detritos dentro de esa cavidad y que se caracteriza porque se pone rojo, aumenta el volumen, aumenta la temperatura, se pone caliente en la zona, lo que la gente llama un nacido, vaya, una infección, bueno, es un absceso. Entonces, este quiste pilonidal debuta muchas veces con esos síntomas y el dolor es tan intenso que solamente se alivia cuando se drena ese quiste. ¿Cómo se presenta el paciente? O sea, ya me dijiste que tiene dolor, que de repente le salió, no sé, una bolita, pero ¿qué otras características tiene el paciente que se presenta? Hay tres tipos de formas en que se puede, o tres escenarios en los que se puede presentar un paciente con un quiste pilonidal. El primero es la gran mayoría de los pacientes que tienen el quiste, pero que no les da síntomas. Y clínicamente se puede identificar como en la parte baja de la espalda, como unos puntitos, como si fueran unos vellitos enterrados, ¿sí? Entonces, esa presentación, pues, por lo general es asintomática, no les da ninguna molestia. El segundo escenario es que se presente un absceso pilonidal, es decir, esa cripta o ese nido de pelos se infecta y genera mucho dolor, lo que te decía, aumento de volumen en la zona, se pone rojo, caliente, vaya, una colección de pus. Y la tercera es un paciente que ha tenido las dos primeras y que fluctúa entre una y otra, es decir, se le infecta el quiste, se cura, se logra drenar, se cura, recibe tratamiento a lo mejor antibiótico, analgésico, antiinflamatorio,
cede la infección y cursa por algún tiempo sin ningún síntoma y después vuelve otra vez a hacerse un absceso. Entonces están con salida de líquido a través de la zona donde está el quiste, a veces mal olor, molestia, incomodidad, y se vuelve una herida o se vuelve un padecimiento crónico, ¿sí? Oye, y realmente, pues, deberíamos regresar un poquito a los inicios y saber cómo se originó esto. O sea, cuál es la causa que hizo que al paciente se le produjera un quiste piloidal. Mira, teorías hay muchas y como decía mi maestro, cuando hay muchas formas de hacer algo o cuando hay muchas teorías acerca de cómo se genera algo, por lo general ninguna es la correcta. Entonces, la más aceptada quizás y la que hace más lógica es que en las personas que presentan esta enfermedad hay factores de riesgo que los van a predisponer a que tenga la enfermedad. El primero de los factores más reconocibles es la obesidad. ¿Por qué? Porque el paciente obeso es un paciente en el cual el surco interglúteo va a estar más pronunciado, ¿sí? Y el mismo peso del paciente va a hacer que esa zona se lastime. Hay 3 factores de riesgo principal o 3 condicionantes para que se presente la enfermedad. La primera es, se me olvidaba decirles, es que esto se presenta en pacientes que son muy velludos o que son hirsutos, es decir, vaya, que tienen mucho pelito en todo el cuerpo, ¿sí? Tienen mucho pelo en esa zona y eso es una de las condicionantes. La segunda condicionante es que haya una irritación, una lesión o un microtraumatismo en esa zona. Es decir, esa piel se mantenga irritada porque el paciente suda mucho, porque el paciente no tiene un correcto aseo de la zona y obviamente la tercera es que haya fricción en esa zona. ¿Sí? Que esa zona esté recibiendo microtraumatismos o pequeños golpes todo el tiempo. ¿Con el cinturón, por ejemplo? Personas que pasan mucho tiempo sentadas. Y es una enfermedad que se le conoce como la enfermedad del camionero, porque son personas que pasan mucho tiempo sentadas. Se da mucho en pacientes o en personas que se dedican al transporte del servicio público, vaya, taxistas, personas que manejan camión, combis, todo este tipo de transporte público que pasan mucho tiempo sentados. Pero no solo en ellos, sino en pacientes que se dedican a trabajo de oficina, por ejemplo. En esos pacientes, la presión en esa zona durante mucho tiempo va haciendo que esos vellitos se entierren y vayan creciendo hacia adentro de la piel y formando una cavidad. Y se van enrollando allí dentro, debajo de la piel. Con el paso del tiempo, con la fricción, con el traumatismo repetido, lo que puede ocasionar es que esa piel de allí o ese seno se infecte. Crezcan bacterias dentro de ese seno y se presente el absceso. Entonces quiere decir que estas personas están normalmente pasaditas de peso, pasan tiempo sentados y se les entierra un pelo. Realmente esa es la causa. Sí. La causa no uno, varios. Porque son personas que tienen mucho vellito en el cuerpo. Otra de las causas, de las características que hacen que el paciente sea más propenso es que tenga una carga genética. Es decir, son pacientes que, pues, tienen una historia familiar de ser muy velludos. Entonces, pues si tu papá lo tuvo o si tus hermanos lo han tenido, pues muy probablemente tú también lo vayas a tener, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que hay que ponerle más cuidado. ¿Por qué? Porque en algún momento pueden debutar con un absceso, ¿no? Pues ya lo saben, amigos, si ustedes son gorditos, si son choferes, pasan mucho tiempo sentados en la oficina, si sudan mucho y les duele algo ahí en la espalda, tienen un granito o algo, pues ya saben, hay que ir con el doctor Benito porque a lo mejor es un quiste piloidal, ¿verdad? Y en este caso que los pacientes tienen este problema, platícanos cómo haces tú el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque no hay más que verlo para poder identificarlo. Un buen médico, un buen cirujano, e inclusive un buen médico general lo va a identificar a simple vista. Hay métodos complementarios para poder hacer un diagnóstico, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades que pudieran presentarse en esa zona, como puede ser el ultrasonido, e inclusive está descrito en la literatura que se puede realizar hasta una resonancia magnética, que es un estudio muy caro para realmente diagnosticar esta patología. El diagnóstico es clínico porque en el escenario en que se presenta, casi siempre el paciente busca la atención médica cuando tiene el absceso, cuando ya tiene la infección.
Entonces, pues es muy fácil identificarlo. Y en el caso de que ya lo identificaste, ya dijiste, bueno, se trata de un seno pilonidal, ¿cuál es el tratamiento? Me imagino que primero le vas a dar antibióticos y todo, pero una vez que ya empezaste con esto, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de primera entrada es combatir la infección. Vamos a darle al paciente antibióticos, vamos a darle medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, vamos a quitarle el dolor, vamos a quitarle los síntomas que lo están aquejando en ese momento, y el tratamiento de un absceso pues realmente es drenarlo. Hay que drenar ese quiste que está ahí infectado para que salga toda la pus, para que salga toda esa infección, y con el antibiótico esperar a que se resuelva. No es el tratamiento definitivo. Es simplemente un tratamiento paliativo en ese momento. La cirugía definitiva consiste en hacer la resección de todo el quiste completo. Muchas veces el quiste tiene un orificio en la piel y tiene un trayecto que va hacia donde está realmente el quiste o donde está el seno enterrado más abajo, más profundo. Como un hormiguero. Como un hormiguero, exactamente. Entonces hay que seguir ese orificio para localizar el quiste y, como si fuera una rebanada de pastel, cortar en bloque, ¿sí? Y resecarlo todo. Hay muchas formas de tratarlo. Hay personas que dicen que... depende mucho del cirujano y del paciente. Hay personas que dicen que hay que quitar todo el quiste en bloque y cerrarlo en ese momento al paciente. Es decir, cerrar la herida. Hay personas que hacen algo que se llama marsupialización, que es suturar los bordes de la herida y dejar que ese hueco rellene solo. Es decir, que se vaya rellenando de carnita, como dice la gente, se vaya encarnando solito hasta que cicatrice por completo. Se llama cierre por segunda intención. Pero eso tarda. Eso tarda, claro. O sea, no, ese defecto o ese orificio no va a cerrar en una semana. Y más si el paciente pues tiene los factores de riesgo, es gordito, va a tardar más. ¿Por qué? Porque el surco es más profundo. Hay otras formas de tratarlo. Por ejemplo, si la extensión que hubo que resecar o el bloque que hubo que quitar es muy grande, se puede rotar un colgajo de piel para cerrar el defecto y para rellenarlo. Hay muchas formas de tratarlo, va a depender de cómo se presente el paciente. Lo recomendable no es tratar al paciente solamente con antibióticos y enfriarle el cuadro, es decir, esperar que pase la infección y así dejarlo, no. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el quiste se vuelva crónico y va a ir haciendo que estos pacientes cursen cada vez con un quiste más grande y se presente de forma más repetida. Y me imagino que cada vez puede ir siendo más y más difícil de contener esa infección. Claro, va a ser más difícil, la zona se va a maltratar más, va a crear fibrosis, va a crear un tejido difícil de resecar y que le va a causar al paciente que tenga defectos de cicatrización. Oye, Benito, ¿y cuáles son, en los casos en los que presentamos quistes pilonidales, cuáles pueden llegar a ser las complicaciones del manejo o de la enfermedad por sí misma? Bueno, básicamente es que si el quiste no se trata adecuadamente, se vuelva crónico. Lo que te platicaba, de que se esté presentando en repetidas ocasiones y cada vez en intervalos de tiempo más frecuentes. Es decir, va a presentarse cada vez más seguido, ¿sí? Otra cosa es que puede haber hemorragias, puede haber defectos de la cicatrización, las cicatrices pueden quedar más cruentas. Entonces, realmente lo que hay que hacer allí en esos casos es que hay que resecarlo. Ojo, el que tú reseques el quiste pilonidal no quiere decir que ya con eso el paciente va a quedar curado. La tasa de recidiva, es decir, la cantidad de pacientes a los que les vuelve el quiste es alta. Si aún haciendo la cirugía bien y de la forma que se debe de hacer, puede recidivar. Es como un ex de esos aferrados, siempre vuelve. Entonces, en estos casos, pues sí, el quiste puede volver la enfermedad. Se recomienda que el paciente, para evitar estas complicaciones de que esté volviendo el quiste, pues tome otras medidas. Por ejemplo, se le puede recomendar que mantenga limpia la zona, se le puede recomendar que utilice algún tipo de depilación para mantener. Eso te iba a preguntar, que se rasure. Más que se rasure de utilizar, rasurar con navaja, puede utilizar depilación con cremas, con cera o inclusive depilación láser
para eliminar los vellos de esa zona, que es donde hay más traumatismo, ¿sí? Puede presentar foliculitis un paciente que tiene muchos vellos en cualquier parte del cuerpo, pero en esa zona, vaya, les va a generar pues el problema del quiste, ¿no? Y entonces, si ya se rasuró y todo, lo más probable es que ahí sí ya no le vuelva a suceder. Que no le vuelva a suceder. Ojo, si no te operas, es seguro que te va a estar que se te va a estar presentando a cada rato el absceso. Si te operas, puede ser que se vuelva a presentar o puede ser que ya no se vuelva a presentar o que se presente en menos ocasiones. Vaya. Benito, y estos pacientes, como tú mencionabas, pues muchas veces son choferes, muchas veces trabajan, porque por lo que entiendo es una enfermedad que a lo mejor no es ocupacional, pero va muy ligada a la ocupación del paciente. Entonces, esos pacientes que operas, ¿cuánto tiempo van a estar fuera del trabajo? ¿Cuánto tiempo van a tardar en recuperarse? ¿Cuánto tiempo van a tardar en que a lo mejor se puedan parar, hacerse algo de comer? No sé. El paciente, cuando lo operamos, por lo general son pacientes que si el quiste no es muy grande y si la incisión o el bloque que quitamos no es muy grande, se pueden ir inclusive a su casa el mismo día. Es una cirugía ambulatoria. En algunos casos, por ejemplo, cuando hacemos rotaciones de colgajos, pues bueno, es importante que el paciente a veces se quede para observación una noche. A veces cuando drenamos el quiste, igual que viene con un absceso, pues hay que dejar al paciente internado una noche. Después de que se hace ya sea el drenaje del absceso o se hace la cirugía programada para quitar el quiste, ¿en qué tiempo el paciente va a volver a su trabajo? Va a depender mucho de la técnica que se le haya realizado. Si la herida se dejó abierta, esa herida no va a cerrar en 2 o 3 semanas. A veces puede ser inclusive... Tengo pacientes que han tardado un mes en que se les rellene todo el orificio que se dejó. Si se cierra la cirugía, en algunos casos se puede infectar por la zona, porque es una zona que está muy cerca de la región glútea, del ano, vaya, y si no hay los cuidados de limpieza, se puede infectar una herida que se cierra, pero vaya, no es lo común, pero puede pasar y eso retrasar la cicatrización. Estamos hablando de un promedio de entre 2 a 4 semanas para regresar a las actividades. Sin embargo, no es un paciente que va a estar en su casa boca abajo, tirado todo el día en la cama. No, el paciente se va a poder parar, hacer sus actividades en casa. Vaya, si trabaja, por ejemplo, en oficina, pues puede hacer home office, ¿no? Puede sentarse como cuando operamos un paciente de hemorroides, ¿no? En una donita que descargue la zona de la herida. Es incómodo, ¿por qué? Porque hay que estarle haciendo curaciones, sobre todo cuando la herida se marsupializa y se deja abierta, hay que estarle haciendo curaciones y el paciente va a estar manchando la gasita y a lo mejor ir al trabajo pues va a ser un poco incómodo. De que lo puede hacer, pero no es lo ideal y tampoco es lo apropiado. Lo ideal es que el paciente pues lleve su convalecencia en casa, ¿no? Hasta que ya sea lo suficientemente, que las condiciones se presten para que pueda volver al trabajo. Y por ejemplo, nosotros, bueno, yo por ejemplo, yo normalmente paso muchas horas en quirófano. A veces estoy parado, pero muchas otras estoy operando sentado. Muchas veces estoy dando consulta y las tardes de consulta, tú lo sabes, son interminables. A lo mejor paso muchas horas también sentado. ¿Qué tal que a lo mejor tengo un montón de vellitos en la espalda yo también? Entonces, ¿qué debo hacer si yo creo que tengo un quiste pilonidal? Pues falta de confianza, amigo, te revisamos. Hay que acudir a valoración con un médico, ¿sí? Hay que revisar la zona, ver si no hay, pues vaya, como estos folículos que se entierran o unos puntitos que a lo mejor para el ojo no entrenado es difícil identificarlos, pero un buen médico, un buen cirujano los puede identificar muy fácilmente sin necesidad de mandar a hacer ningún otro estudio, ¿sí? Se dan medidas, de cuidado, de higiene, para mantener el área limpia. Se le dan recomendaciones al paciente de cómo, en el caso de que tenga el quiste, porque hay algunos pacientes que tienen el quiste y sienten la bolita. No se les ha infectado, no les da dolor, no les da molestia, solamente sienten la bolita en la zona. Y pues bueno, ese paciente no hay que hacerle nada realmente. Simplemente hay que orientarlo para que tenga ciertos cuidados y evitar la infección, ¿verdad? Si estás mucho tiempo sentado en tu oficina, pues bueno, se recomienda que, por ejemplo, te pares a estirar, no sé,
15 minutos, no sé, cada hora o cada 2 horas, hacer una caminata corta, pues para que no esté traumatizando la zona tanto tiempo. Yo sé que a lo mejor en algunos casos el trabajo es pues interminable, pero el trabajo siempre va a estar ahí y no se va a ir a ninguna parte. Tu salud sí se puede ver comprometida si no tomas esta medida, sobre todo si tienes factores de riesgo, ¿no? Esto no es una enfermedad que le pasa a todos los pacientes, solamente a los pacientes que tienen mucho vellito, y de los pacientes que tienen mucho vellito les pasa a muy pocos, pero es importante que lo tengan en cuenta. Oye, yo me acuerdo cuando estaba en mi residencia, en mi especialidad, pues obviamente primero me tocó pasar por cirugía general y me tocó pues aprender o dar mis primeros pasos en muchas de las cosas que tú hoy en día haces. Y cuando yo estudiaba el tema de quiste pilonidal, recuerdo que veía mucho algo que yo hoy en día hago más frecuentemente, que es un colgajo romboidal. Un colgajo que nosotros le llamamos colgajo de Lindbergh. Y me costó muchísimo trabajo. De hecho, te confieso que como residente de cirugía general, yo nunca aprendí a hacer un colgajo de Lindbergh. Se me hacía extremadamente difícil. Claro, en cirugía plástica, pues a golpes me lo hicieron aprender porque es parte de las cosas básicas en geometría de colgajos. Pero me tocó, sí tuve muchos maestros y los vi hacer muy buenos tratamientos, muy buenos colgajos. ¿Qué tan frecuente es que se trate a los pacientes por este medio? O sea, rotar un colgajito, es decir, trasladar piel de un lugar hacia otro, ¿no? Para cerrarlo. Es frecuente sobre todo cuando el quiste es grande, porque el tejido... Lo difícil del quiste es que no lo ves a simple vista, no ves la extensión hasta que empiezas a resecarlo. Entonces a lo mejor tú puedes tener una idea de más o menos cuánto mide el quiste y a la hora de empezar a quitarlo te llevas la sorpresa de que está o muy profundo o muy extenso. Entonces tienes que modificar tu tratamiento o tu plan quirúrgico y decir, bueno, tengo que quitarlo todo, porque a eso vine, ¿no? Entonces quito todo y me queda un defecto muy grande, lo tengo que cerrar con algo. Es importante que todos los cirujanos sepan realizar este tipo de colgajos. No solamente para el quiste pilonidal, sino para a veces cuando quitamos, por ejemplo, algunos lunares que tienen aspectos sospechosos, que hay que dejarle bordes de seguridad, porque piensas que puede ser un cáncer de piel. Vaya, en lugares donde hay mucha pérdida de tejido, porque así lo implicó la cirugía, bueno, pues es importante que sepan hacerlos. Es difícil aprender cómo cuadrarlos. Yo, en mi formación como cirujano general, tuve muy buenas rotaciones con cirujanos plásticos. A mi maestro, el doctor Moisés Galán, que lo llevo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho cariño. Él me enseñó a hacer todos este tipo de colgajos y la verdad, para diferentes tipos de situaciones. Este y muchos otros colgajos, ¿no? Que me han servido para mi práctica diaria. Sí, claro, hay colgajos locales como estos que pues, son básicos, o sea, son básicos y la verdad es que pues a mí por lo menos me sucedió que yo no aprendí a hacerlos en ese momento, ¿no? Ya después te digo, me obligaron o la vida me obligó a aprenderlos y hoy en día son parte de mi práctica diaria. Como bien dices, son cosas que te sirven un montón. O sea, todos los especialistas quirúrgicos deberían saber hacer este tipo de intervenciones porque te van a ayudar para todas las regiones del cuerpo y para resolver infinidad de problemas, ¿no? Excelente. Oye, pues mira, fíjate que ahorita me está viniendo a la mente una pregunta que no te hice ahorita con respecto a lo del tema de la mamoplastia de reducción. Ok. ¿Los hombres pueden tener este problema? Ah, sí, claro. Por supuesto que sí, sobre todo... Por aquí veo algunos que a lo mejor tengan ese problema y recordé la pregunta. Claro, Déjame regreso el chip porque ya no estaba en el modo de que me están preguntando a mí. No, en el tema de la mamoplastia de reducción, sí, es algo que se puede realizar en hombres. No es tan frecuente, sobre todo como tal, o sea, no es la misma cirugía, porque muchas veces cuando lo tenemos que hacer es porque se trata de una persona que tuvo una pérdida masiva de peso, un paciente posbariátrico que ya debe haber salido por ahí nuestro capítulo de cirugía bariátrica. Entonces, estos pacientes tienen una pérdida de peso repentina, bueno, muy, muy,
muy abrupta, digamos, no repentina, sino abrupta. Y entonces se les cuelga mucho la piel y ahí lo que hace es que pues sí, tienes que quitar algo de tejido, pero es un poquito más piel que glándula. Pero en esos casos es donde se pueden utilizar esas técnicas. Y lo otro que es muy frecuente, que también es por estímulo hormonal, es la ginecomastia. La ginecomastia. Y esto sí tiene otras técnicas, pero por supuesto que también se puede resolver de manera quirúrgica. Y digo, fíjate que a mí me llegan mucho a la consulta, sobre todo en la institución, pues adolescentes, jóvenes con ginecomastia y llegan a que les quites el volumen. Entonces nosotros la técnica que utilizamos pues a lo mejor no, pues es un poquito más cruenta que la que pueden utilizar ustedes. ¿Se puede realizar por liposucción? Parte, no todo. Hay clasificaciones con las cuales nosotros sabemos, ¿no? Básicamente y a grandes rasgos hay que ver el componente glandular y el componente adiposo, es decir, qué es grasa, qué es glándula. La glándula, como dice, se tiene que quitar. Se tiene que quitar. O sea, la glándula no se puede aspirar de manera óptima y efectiva. Sí se puede intentar, pero no la vas a quitar toda. Si todo el componente graso, ese sí lo puedes quitar por liposucción, si tú así si lo deseas. De hecho, ahorita con las tecnologías que tenemos, podemos tener mejor retracción de piel. Podemos hacerlos hasta ver como si tuvieran pectorales. Como Jorge Kawachi. Sí. Ya lo dije, perdón. podemos hacer muchas cosas para que se vean estéticamente mejor. Pero sí hay que identificar dónde está el componente glandular y el componente adiposo para atacar cada uno de manera diferente. El componente glandular, es decir, la glándula mamaria como tal, pues sí, lo más recomendable es sacarla. Pues ya lo saben, caballeros, también hay una opción para ustedes. Sí, y de hecho, como dices, de hecho, la ginecomastia, muchas de las técnicas que yo utilizo hoy en día las aprendí en cirugía general. Justamente. Sí, claro. Sí. Porque era un caso que había muy frecuentemente en cirugía general y ahí los quitábamos, ¿no? Ya ahora aprendí que lo puedo hacer con liposucción y que puedo hacerlo ver quizá un poquito más, como más bonito, ¿no? Pero la glándula como tal, desde luego que hay que hacer una resección. Perfecto. Volviendo de nuevo al tema del quiste pilonidal, me gustaría hacer varias puntualizaciones. La primera es que todos los pacientes que tienen este problema de enfermedad pilonidal, muy pocos hablan acerca de tenerlo, porque es un tema que quizás les afecta en cierta manera la masculinidad, ¿verdad? Por la zona donde está, porque pues el macho alfa, pelo en pecho, pues siempre, no puede estar enfermo de allí, de esa zona. Colita. Exactamente. Entonces, eso hace que el paciente, a lo mejor por pena o a lo mejor por un tipo de estigma, evite buscar tipo de atención. Eso solamente lo van a saber ustedes y su médico. Y nadie más tiene que saberlo. Es un problema que tiene solución. Es una solución que es rápida, que las tasas de éxito son bastante alentadoras. Es decir, las tasas de curación son bastante altas y que la posibilidad de que vuelvan a presentar la enfermedad siempre está presente, pero cada vez son menos. Muy bien, pues la verdad que es una cirugía que a mí no me tocó ver tanto. Me tocó un poquito más apoyar ya como cirujano plástico, pero no me tocó ver tanto en el proceso del diagnóstico y el tratamiento inicial del paciente, ¿no? Y cuando me tocó, pues sí me topé con varios de estos casos, como dices, que les tenían que hacer marsupialización y que ahí los dejaban con su huequito abierto. Y pues la verdad yo sí recomendaría que se buscara siempre cerrarlo, ¿no? Claro, es lo ideal, pero no siempre es lo que se puede hacer. Entonces yo siempre he dicho, al paciente hay que hacerle lo que le toca hacerle. Claro, si está infectado, ni modo que lo... Exactamente. Hay otras terapias también que se pueden utilizar. Se puede poner, por ejemplo, terapia de presión negativa si está muy infectado para favorecer granulación y todo eso. Se puede hacer, son alternativas. No es la regla, pero se puede hacer. Cada vez hay más productos que ayudan y favorecen la cicatrización en caso de que una herida se tenga que dejar abierta, ¿no? No es lo ideal. Lo ideal siempre será cerrarlo, pero pues bueno, hay formas y hay recursos para poder tratarlo. Oye, Benito, ¿y este padecimiento del quiste pilonidal está cubierto por los seguros de gastos médicos? Sí está cubierto por los seguros de gastos médicos. De hecho, recientemente operamos una chica porque también se presenta en mujeres. Es menos frecuente que en el varón, pero también se presenta en mujeres. Operamos una chica a la cual le llegó con un absceso pilonidal, lo drenamos
controlamos la infección y posteriormente se programará para hacer la resección total del quiste. La niña llegó retorciéndose del dolor y lo pasamos a quirófano porque es importante decirlo. Este procedimiento se pudiera hacer en el consultorio, drenarlo como cualquier absceso, sí se puede, pero es sumamente incómodo y doloroso para el paciente. Al paciente sí hay la posibilidad de ofrecerle entrar a quirófano, drenarlo con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas de higiene, es lo correcto, ¿sí? Y sobre todo, el paciente... Es algo que yo no he entendido. Hay gente que piensa que tienen que pasarla mal para poder curarse. Claro que no. El paciente no tiene por qué pasarla mal, no tiene por qué sufrir su enfermedad si tenemos los recursos pues, para hacerle más cómoda su recuperación y más cómodo su tratamiento. ¿Sí? No hay por qué hacerlo salvajemente en un consultorio donde no hay las medidas de higiene, donde no hay las medidas de seguridad y donde inclusive la infiltración de la zona, si de por sí ya viene inflamada, con la infiltración de la anestesia local va a ser sumamente doloroso. No, pueden pasarlo a quirófano, el seguro de gastos médicos lo cubre y se pueden tratar en un buen hospital con muy buenos resultados. Y sobre todo con un muy buen cirujano. Exactamente. Visiten al doctor Benito, ya saben. Bueno, Benito, pues el tiempo yo creo que se nos está terminando por el día de hoy. ¿Algo más que desees agregar? Si tienen un padecimiento el cual les genera alguna condición, vaya, en su autoestima, no duden en tratarse con un profesional de la salud certificado como el doctor Jorge Romero. La depresión es una enfermedad silenciosa que tiene muchas caras felices, pero solamente el trasfondo lo sabe el que la padece. Cada vez es más frecuente y no se trata de darle medicamentos al paciente para que mejore. Es parte del tratamiento, pero hay que atacar la causa. Busquen atención con los profesionales de la salud, recuperen su salud y vivan una vida feliz y plena. Claro, excelente apunte. Pues por mi parte nada más que agregar. Recuerden seguirnos en nuestras redes, recuerden dejar todas sus preguntas en el canal de YouTube o en Instagram, en TikTok, en Facebook. ¿Cómo te encontramos en las redes? Me pueden encontrar en Facebook como Benito Antonio Ramón García y en las demás redes como Benito el Cirujano. Estamos en Instagram, TikTok y otras más. A mí pueden encontrarme casi en todas las redes como @drjorgeromero. Y muy buenas noches, saludos, hasta la próxima semana. Que la pasen muy bien. Chao. Perfecto. Oye, justamente hoy estaba viendo un video de Linkin Park y pensaba justo en eso de la depresión. ¿Cómo puede ser tan cabrona la depresión, ¿no? Que se